Creo que es un buen versículo, ¿verdad? Bueno, es lo que la palabra del Señor enseña y es lo que queremos hacer, no desanimarnos, sino esforzarnos. Y como dice, sabemos que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Creo que este es un buen lugar para dar la clase, pero no lo haré desde aquí, volveré al despacho. Antes quería simplemente saludaros y daros las gracias por vuestra paciencia y por esta prueba de intentar hacer una clase de teología sistemática a través de un vídeo con un profesor a distancia que seguramente en este momento está rumbo a Madrid. Gracias de verdad por vuestra voluntad y el deseo que tenéis de todo corazón de hacer de este ministerio una prioridad en vuestra vida. Quería compartir dos cosas. La primera es dar gracias al Señor como Él está obrando. A pesar de que estamos viendo este vídeo, las clases que estoy grabando me han ayudado para poder compartirlos con otros. Hoy mismo tenemos un estudiante más que me ha llamado para seguir los estudios a distancia. Yo doy gracias al Señor por cómo Él está obrando y pido que este instituto bíblico, según su voluntad, sea de mucha bendición para muchas personas. Algo también que os quiero es animar a que no os desaniméis. A veces no es fácil, a veces hay que cobrar empeño y sacrificio para venir a las clases, pero al final habrá valido la pena. También doy gracias a Manolo Rosa por su ayuda y colaboración en este ministerio. Vamos a ver algunas cosas importantes hoy en la clase y algo que os quiero pedir es que estudiéis para la semana que viene. Tendremos el examen. No va a ser un examen difícil, así que no os asustéis. Lo único que quiero es que miréis las definiciones de algunas palabras para asegurarme que han quedado claros conceptos como inspiración, revelación, iluminación o el canon. Esa serie de 7 palabras que a la introducción de los estudios os compartía. Será un examen tipo test, por lo tanto no ha de ser difícil. Espero que disfrutéis esta clase y estaré orando por vosotros. A propósito, no os riáis. Es muy difícil hablar con uno solo. De verdad, intento hacerlo lo mejor que puedo. Que el Señor os bendiga. Bienvenidos una vez más. En esta clase vamos a intentar ver 3 cosas importantes. La primera va a ser las evidencias internas de las Escrituras que nos muestran que es un libro inspirado. La segunda hablaremos sobre la iluminación para comprender las Escrituras. Y en tercer lugar, trataremos de observar brevemente lo que es el tema de la canonización. Abramos la Biblia, en primer lugar, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2 y versículo 13. Primera de Tesalonicenses 2, 13. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros, los creyentes. ¿Hemos entendido bien este versículo? Es clave para mostrar cómo el mismo apóstol estaba convencido de que lo que él estaba escribiendo era palabra de Dios. Marquemos las palabras. Damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, según es en verdad, es decir, tal y como de hecho es la palabra de Dios. Tengo en mis manos un libro que no es palabra de hombre, es palabra de Dios. Es el texto inspirado de las Sagradas Escrituras. Veíamos en nuestra última clase las diferentes pruebas que demuestran cómo la Biblia es un libro milagroso en sí mismo. Es un milagro que tengamos un libro como las Escrituras.
Es un milagro que continúe aquí con nosotros después de tanta persecución. Pero las evidencias internas son aún mucho más interesantes. Seguro tenéis con vosotros nuestras notas y me gustaría que leyéramos en ese apartado que dice evidencias internas. Pablo es claro al comunicar que sus palabras no contienen error. Debemos entender los términos que usamos. Debemos entender las palabras que usamos. Todos hemos oído la palabra theopneustos. Varias veces la hemos definido como el mismo aliento que procede de la boca de Dios. Pero también esa misma palabra se usó fuera del contexto de las Escrituras. Esto es algo muy interesante. Charles Hodge, un famoso teólogo inglés, dijo que todas las naciones creen que Dios puede controlar a las personas con el propósito de comunicar verdad. Cualquier cultura, aun las más antiguas, creían que los dioses de alguna manera podían controlar al hombre para comunicar verdad y transmitir verdad a través de ese hombre. Los griegos, por ejemplo, usaban la palabra thephori. Es una palabra muy parecida a theopneustos, pero contiene una pequeña diferencia. Thephori se refería a alguien que estaba en control de Dios para comunicar verdad. Thephori se puede ver traducido como lo traduce nuestra Biblia, siendo usado por Dios. O theopneustos, siendo inspirada por Dios. O diciendo las palabras de su Dios. Así que descubrimos que en la historia antigua que estas civilizaciones creían que un hombre podía ser inspirado por la divinidad para comunicar y transmitir la palabra de Dios. Vemos algo interesante. Los autores del Nuevo Testamento sabían que el Antiguo Testamento había sido inspirado. Cuando Pedro o Pablo se refieren a las Escrituras, hablando del Antiguo Testamento, lo hacen con claridad, mostrando esos eran libros que Dios mismo había dado. También el mismo Pedro hablará de los escritos paulinos diciendo que son parte de las Escrituras y que los indoctos las tuercen como las mismas Escrituras. Es un dato interesante. Leed por favor en 2 de Pedro 1 y versículos 20 al 21. O mirad a Pablo en 1 Corintios 12:13. Moisés mismo sabía que su palabra era palabra de Dios. Éxodo 25:1. El mismo Isaías en Isaías 1:2. O Jeremías en Jeremías 1:2. David menciona cómo su revelación venía de Dios en 2 de Samuel capítulo 23 y versículo 2. Todos estos escritores estaban seguros que lo que ellos comunicaban era la palabra de Dios revelada. Las evidencias internas de la Escritura defienden que la Biblia es un libro dado por Dios. No en vano solemos decir que la Biblia es su mejor intérprete y que la Biblia es su mejor defensor. En Hechos 27, 14, 15 y el versículo 18, encontramos algo que nos va a ayudar a entender la idea de la inspiración. Mirad ese pasaje. Lucas usa la palabra que Pedro también va a usar. En Hechos dice que era llevado. Era llevado, ¿lo que es? Si leéis el contexto veréis que el barco era llevado. Un barco a la deriva llevado por el ímpetu del mar y el viento casi a punto de hundirse. El barco era llevado. Esa palabra es la palabra feromenoi. Compararlo ahora con Pedro. Pedro dirá que la Escritura es dada por Dios y que santos hombres de Dios la escribieron feromenoi, siendo llevados. Nuestra Biblia en castellano la ha traducido como siendo inspirados. Esa hubiera sido la palabra theopneustos.
Es una palabra diferente. Pheromenoi tiene el sentido de ser llevado, controlado por un agente externo que de alguna manera va a cumplir su voluntad. Haciendo una síntesis del libro de Hechos y Pedro, podemos decir que de la misma manera que el viento llevaba a la nave, el Espíritu Santo llevaba al escritor de las Escrituras. El viento no hizo nada para cambiar el tipo de nave. Fuera un galeón romano o una galera, fuera un pequeño balandro o un barco de pescadores, el viento lo único que iba a hacer era henchir las velas para que ese barco navegara. Así hizo el Espíritu Santo. Hinchó las velas en el mar de la gracia para que un hombre pecador, imperfecto, nos diera un libro perfecto. Dios no anuló al barco. Dios no cambió al barco. Dios lo usó con el poder de su Santo Espíritu para darnos un libro inspirado. Por eso podemos decir, la Biblia es un libro divino. Dios usó a santos hombres de Dios que escribieron siendo llevados por el Espíritu Santo para darnos una revelación sin error, sin nada que se contradiga a sí mismo. Ahora, hay una última evidencia interna. Esta es muy importante. Me refiero a las profecías. La Biblia es un libro profético y de profecías. Todos sabemos bien y conocemos como en el momento de la crucifixión del Señor Jesucristo, más de 30 profecías antiguo-testamentarias se cumplieron al pie de la letra. No solamente eso. Las profecías relacionadas con Israel, las profecías en cuanto a su cautividad babilónica, a su dispersión, las profecías relativas a la destrucción de naciones enteras se cumplieron. El libro de Isaías, de Daniel, de Ezequiel, profetas menores y profetas mayores, todos visualizaron hechos y eventos que iban más allá de su tiempo, más allá de la trayectoria histórica que ellos vivieron. Ninguna de esas profecías falló. Pero la Biblia no termina ahí. Encontramos en las Escrituras profecías relativas al tiempo en que estamos viviendo hoy, los últimos días. ¿Quién hubiera imaginado que Israel un día volvería a ser nación? Si no hubiera sido ese cumplimiento histórico el 19 de mayo de 1948, a las 12 del mediodía, cuando las Naciones Unidas reconocieron a Israel como nación y a la Tierra Santa como patria de los judíos. Hay más profecías en la Biblia, más eventos aún por cumplir, pero sin duda alguna, ninguna de estas profecías se perderá, sino que todas llegarán a un perfecto cumplimiento. Sí, alguien puede decir, hay otros profetas en este mundo, se habla de Nostradamus, se habla de adivinos y se habla de visionarios, pero ninguno de ellos tiene la perfección de las Sagradas Escrituras. Por lo tanto, concluimos que la evidencia interna en cuanto a la inspiración de las Sagradas Escrituras es probada por los mismos escritores que se reconocieron unos a otros. Es probada también por los mismos escritores que reconocían que sus escritos eran dados e inspirados por Dios. Y en tercer lugar, la evidencia interna de la inspiración de las Escrituras se puede ver mediante el cumplimiento de las profecías. Ahora, pensemos en algo más. La Biblia nos dice que las cosas de Dios para el hombre son locura. ¿No es así? Cualquiera de los muchachos que pasan por delante de este local y ven la iglesia se ríen y mofan de las cosas de Dios. No las pueden entender. El libro es un libro sellado para aquellos que no creen. La incredulidad ciega al hombre. Y como decíamos al principio,
También la carnalidad ciega al hombre. Necesitamos la iluminación del Espíritu Santo para comprender las Escrituras. Un buen ejemplo lo tenemos en el libro de Hechos. Pablo se acerca a un lugar donde había unas mujeres y habla de Lidia, una mujer que se encontraba allí. Y la Biblia nos dice que Dios abrió su corazón para que escuchara, atendiera y entendiera lo que Pablo predicaba. Esa es una obra misteriosa que el Espíritu Santo hace en el corazón del hombre para abrir sus ojos y enseñarle la verdad espiritual que contienen las Escrituras. A esta obra de gracia le hemos llamado la iluminación del Espíritu Santo. Nuestras notas lo definen como que el concepto de iluminación es aplicado a la guía y obra del Espíritu Santo en el corazón del creyente para poder entender la verdad revelada. La iluminación requiere también estudio de las Escrituras. Debemos estudiar para presentarnos a Dios aprobado. ¿Es esto interesante? Yo creo que mucho. A menos que el Espíritu Santo haga entender las Escrituras en el corazón del creyente, hay verdades que no entenderemos. Hay verdades en este libro que necesitamos que el Señor nos enseñe, nos ilumine, nos abra el entendimiento y el conocimiento espiritual para entender cosas que de otra manera no entenderíamos. Sí, somos creyentes. Hemos sido salvados por la gracia de Dios. Nuestro corazón entendió nuestra necesidad de salvación. Y vimos cómo el Espíritu Santo obró en nuestra vida para salvación. Pero hay un paso más importante que debemos entender. Hoy debemos leer la Biblia pidiendo al Señor que nos haga entender lo que leemos, lo que estudiamos. Como aquel hombre que estaba sentado en una carreta y leyendo las Escrituras intentaba entender y dijo, ¿cómo voy a entender si no hay quien me lo explique? ¿Quien me lo enseñe? Vemos ahí como Dios tenía a su siervo para hacerle entender las Escrituras. Es interesante esto. Vemos la iluminación del Espíritu Santo con una responsabilidad humana unidas. Pablo le dirá a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Ambas cosas van unidas. Nuestro carácter, nuestra vida espiritual, pero también la doctrina. Y el mismo Pablo también le dirá a Timoteo, estudia para presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Creo que a veces hay un rechazo muy grande hacia la necesidad espiritual de estudiar las Escrituras. Algunos llegan a decir, no hace falta prepararse para predicar, yo simplemente subo al púlpito y Dios ya me dará algo para decir. Bueno, si mi mente está llena de aire, lo único que saldrá de mis labios será aire, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Por eso dijo David, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. El Salmo 119 está lleno de esas promesas, lleno de ese deseo del corazón del salmista de estudiar noche y día las Escrituras. Hay cosas difíciles de entender en este libro, debemos estudiarlo. Es cierto que de los 5.200 palabras que hay en el griego original, son palabras sencillas, no son vocablos difíciles. Los entendidos dicen que hasta un niño de 10 años que hablara griego podría reconocer esas palabras. Sin embargo, unidas, muestran verdades eternas que ni aun el mismo Sócrates podría entender. Tenemos que estudiar las Escrituras, pidiendo a Dios que nos guíe a través de su Espíritu Santo para entenderlas. Un momento. Esto no quiere decir que Dios continúe revelando verdad.
La verdad ya ha sido revelada. La verdad ya ha sido sellada. Pero es ahora que debemos pedir al Señor que nos la haga entender. En este hilo de pensamiento viene nuestro tercer punto en esta clase. La canonización de las Sagradas Escrituras. Nos tomaría mucho tiempo hablar en detalle de este tema. Aún los estudiosos discuten y hay diferentes hipótesis y posturas en cuanto a la canonización de las Escrituras. Queremos solamente mirar un poco los detalles. Dios mediante, en próximas clases desarrollaremos mucho más profundamente este tema que nos ocupa. La canonización de las Escrituras es el método por el cual se recopilaron todos los escritos inspirados y fueron colocados en una sola colección de manuscritos a la cual hemos llamado Biblia. Es decir, este libro que sostengo hoy en mis manos es en realidad la compilación, el conjunto de agrupar varios libros en uno. Gutenberg nos hizo un gran favor poniéndole tapas y desarrollándolo en capítulos y versículos mucho más tarde, por supuesto. La imprenta hizo un gran trabajo. Los primeros creyentes no tenían lo que yo tengo aquí, un libro tan bien editado. Pablo dice, por favor, tráeme los rollos, refiriéndose a los manuscritos. El rollo de Isaías es un rollo muy grande para cargar y creo que no me cabría en este escritorio. Pero el conjunto de todos esos rollos de las Escrituras, de esos pergaminos, formó un libro. La palabra Biblia viene de biblos, que quiere decir libro. Un solo libro, con diferentes libros dentro de él mismo. Antes de desarrollar el tema, es necesario que entendamos algunos conceptos. He dicho que canonización es eso, el recogimiento, el método por el cual se recogieron todos los libros que hoy forman nuestras Biblias. Pero fueron todos los libros genuinos, fueron todos los libros creíbles, fueron todos los libros que fueron canonizados. ¿Qué estoy diciendo? Eran genuinos. Genuinos quiere decir que era auténtico. Es decir, no era una falsificación o un libro inventado. Eran libros con la firma real de los escritores, que fueron manifestados en ese libro. A lo mejor era una copia de un original, pero era una copia auténtica. Eran creíbles, es decir, eran verdad en todos sus dichos. Algunos de los libros apócrifos, como bien conocéis, narran historias poco lógicas o poco creíbles. Sin embargo, los 66 libros que componen nuestras Biblias hoy son historias creíbles. Debemos también manifestar, defender y aclarar que la revelación ha sido completa. Es lo que llamamos la consumación de las Escrituras. Es decir, la Biblia, la revelación ha sido consumada. No hay más revelación, no hay por lo tanto más libros que añadir a las Escrituras. Todos los libros que Dios quería que tuviéramos están aquí. Y debemos defenderlos y creerlos. La palabra canon, o el vocablo canon, viene de un término griego que ha sido casi traducido literalmente. La única diferencia es que se escribe con K en vez de C. Canon, en griego, quería decir regla. Para los griegos, por ejemplo, el canon de belleza varonil era la medida de la cabeza multiplicada 7 veces. Era el canon de belleza. El canon quiere decir esa regla que nos va a dar la totalidad y la perfección. Hay 3 puntos que debemos tener muy claros. El primero, la canonicidad es determinada por Dios, no por el hombre.
No ha sido el hombre quien ha dicho, este libro es inspirado y este libro no, este libro me sirve y este no. Ha sido Dios, a través de su providencia, a través de su soberanía, cumpliendo detalles muy apasionantes. Pero ha sido Dios. La canonicidad es de Dios, igual que lo ha sido la inspiración, igual que lo ha sido la preservación. Algunos me dirán, ¿puedes probarlo? No. Llega un punto en estos temas en los cuales no basta la erudición humana, el conocimiento, las pruebas. Llega un punto donde debe entrar la fe. Yo creo que la Biblia ha sido preservada. Creo que la Biblia ha sido inspirada. ¿Puedo probarlo? Puedo mostrar pruebas, pero llegará un punto en que deberé creerlo por fe. La segunda cosa que deseo marcar es que la canonicidad es providencialmente reconocida por el hombre. Lo hemos oído bien. El hombre reconoce la canonicidad de una manera providencial. Es como aquel que dice, esto es de Dios. Esto es obra de Dios, no es obra del hombre. Una forma providencial. Por último, Dios determinó 66 libros. Dios, no el hombre. Nosotros somos los descubridores de esos libros. Solamente somos los guardas de esos libros. La misión que Dios dio a los levitas en Deuteronomio 31 era guardar los rollos de la ley. Era guardar la palabra. Dios ha dado al hombre la responsabilidad de guardarla, de preservar este tesoro que nos ha sido dado. Pero una vez más, es Dios quien lo ha hecho y no el hombre. Hay 5 reglas que nos van a ayudar, por eso, a decir cómo podemos concluir esto de la canonicidad. Debemos comprender que otros libros son mencionados en la Biblia. Aproximadamente hay un total de 14 libros que son mencionados directamente y hay algunos más que fueron implícitamente mencionados. Ninguno de ellos es inspirado. Libros, como dicen nuestras notas, que son mencionados en Números capítulo 21, versículos 14 al 15, Josué 10, 13, Josué 18, 9, Primera de Samuel 10, 25, Primera de Reyes 11, 41, Primera de Crónicas 29, 29, Segunda de Crónicas 12, 15, Segunda de Crónicas 20, 34, Esdras 4, 15, Esther 2, 21 al 23 y también Esther 9, 32 y 10, 1 al 2. Libros que el hombre escribió, pero que no fueron inspirados por Dios. Debemos preguntarnos, antes de determinar si un libro es inspirado, si debe ser puesto en el canon o no, varias preguntas. El primero, como antes decía, es autoritativo. Es decir, ¿tiene la autoridad divina? ¿Tiene el sello de que este es palabra de Dios? Tal como Pablo nos decía ahí en 2 de Tesalonicenses. ¿Es profético? Esto es clave. Hay libros que hablan de profecía, pero no son proféticos. 2 características. Primeramente, ¿fue un hombre de Dios el autor de ese libro? Y en segundo lugar, ¿da datos proféticos que han sido probados? ¿Que han sido ejecutados? Dios quiso que discerniéramos entre el verdadero profeta y el falso profeta. Así que debemos preguntarnos, ¿es profético y fue un hombre de Dios el autor de ese libro? La tercera pregunta, ¿es auténtico? ¿Revela la verdad de Dios? Si yo hablo de una bruja que se es tomando una manzana, se la va a dar a una joven doncella que va a dormir hasta que viene un príncipe a darle un beso y despertará. ¿Es eso verdad de Dios? La Cenicienta, la Blancanieves, Caperucita Roja, son libros interesantes, pero sabemos que no forman parte del canon. ¿Es dinámico? ¿Es dinámico?
No solamente que en su lectura es fácil de leer y que muestra interés. Cuando digo es dinámico me refiero, ¿cambia las vidas de las personas? Este libro ha cambiado mi vida, ha cambiado la tuya. Este libro rompe el corazón del pecador y realmente llega a partir el alma de aquel que no cree. Es por lo tanto un libro dinámico. ¿Fue aceptado por el pueblo de Dios? ¿Fue esta obra aceptada universalmente? Algunos libros en el mismo momento en que fueron presentados a la iglesia fueron rechazados. Otros presentados al pueblo de Dios en el Antiguo Testamento en Israel, como los libros de Macabeo, fueron libros que mostraban datos interesantes, pero que nunca formaron parte del canon. Esta es una buena pregunta. Debemos parar aquí porque el tiempo de nuestra clase se ha ido. Pero vamos a dejar para nuestra próxima clase algo muy importante. El formato de la canonicidad. Es decir, ¿cuál fue la manera en que dio como resultado los 66 libros que contiene nuestra Biblia? Seguramente estás interesado en saberlo, ¿verdad? Te animo a que vengas a la próxima clase. Hay mucho por descubrir en las Escrituras. Es un libro eterno. Es un libro divino. Que Dios os bendiga. Ciertamente, consideraros la proposición, la condición que ellos ponen, en este caso el primero Elifaz, ciertamente yo buscaría a Dios y encomendaría mi causa. ¿Buena o no buena?